El corazón de la emperatriz. Punto de vista de Freeza. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de respirar, mientras lo veía caer. El tiempo parecía ralentizarse, cada momento se alargaba hasta convertirse en eternidad, mientras el cuerpo de Toji se desplomaba en el suelo, con un charco de sangre formándose bajo su cuerpo destrozado. La respiración mecánica que se había vuelto tan familiar en las últimas semanas se silenció, y la ausencia de ese sonido rítmico era de alguna manera más ensordecedora que cualquier grito. Mi hijo lloraba, con sus pequeñas manos extendidas hacia donde su padre había estado de pie momentos antes. Debería consolarlo. Debería moverme. Debería hacer algo. Pero no podía. Yo, Freezer, emperatriz del universo, conquistadora de galaxias, destructora de mundos, permanecía paralizada, incapaz de procesar lo que mis ojos me decían. Toji se había ido. El peso del colgante contra mi pecho de repente se sintió como un planeta, tirando de mí hacia abajo, amenazando con aplastarme. Mis dedos se movieron inconscientemente para tocarlo a través de mi armadura. El fragmento de su casco que había recuperado después del incidente de Slug, convertido en un colgante que coincidía con el que él llevaba de mi bioarmadura. Una conexión. Un secreto. Una confesión que nunca había hecho. Y ahora, demasiado tarde. Casi 2 meses antes, en los jardines reales, no verás mi rostro. Este rostro que a ti misma te gustaba ver. No oirás la calidez de mi voz. No mereces ver al hombre que te ama. Sus palabras me golpearon como un golpe físico, más doloroso que cualquier ataque que hubiera soportado en batalla. Me quedé allí, paralizada, mientras él se daba la vuelta para marcharse, con la capa ondeando a su espalda. Te ama. Esas palabras resonaban en mi mente, extrañas e incomprensibles. Nadie me había dicho eso antes. Ni mi padre, ni mucho menos mi hermano. El amor no era un concepto que existiera en la dinastía fría. El poder, el respeto, el miedo. Esas eran las monedas con las que negociábamos. Sin embargo, ahí estaba este humano imposible que me había igualado en combate, que había engendrado a mi hijo, que me había visto en mi momento más vulnerable, afirmando que me amaba. Y yo no había dicho nada. Quería hacerlo. En ese momento, algo se había removido dentro de mí, algo que nunca antes había sentido. Mis labios se habían separado, las palabras se formaban en mi garganta, pero se negaban a salir. El miedo, un miedo real, algo que solo había sentido en presencia del señor Beerus, me había paralizado. Después de llamarlo, y de que finalmente me escuchara, necesito tiempo, logré decir por fin, aunque las palabras sonaban huecas incluso para mis propios oídos. Necesito que esperes. Tiempo. Como si tuviéramos todo el tiempo del universo. Como si la muerte no pudiera tocar a seres con nuestro poder. Qué tonto había sido. Después de nuestro encuentro en el jardín, empecé a observarlo con Megumi desde la distancia. Observé cómo acunaba a nuestro hijo, cómo le hablaba con esa voz suave tan contraria a su aspecto temible, cómo inventaba juegos con bolas de ki que hacían reír a Megumi de alegría. Me encontré estudiando estas interacciones, tratando de comprender este vínculo entre padre e hijo. Era diferente a todo lo que había visto antes, desde luego nada que ver con la relación fría y distante que yo tenía con mi propio padre. Una noche, mientras Toji se reunía con mi padre para tratar asuntos imperiales, me colé en la guardería. Los cuidadores se arrodillaron inmediatamente, tocando el suelo con la frente, aterrorizados. Con un gesto despectivo, los eché de la habitación. A solas con mi hijo por primera vez, me acerqué con cautela a su cuna flotante, como si fuera una criatura peligrosa y exótica en lugar de mi propia carne y sangre. Megumi me miró con curiosidad con sus ojos violetas, mis ojos, en un rostro que se parecía tanto al de su padre. No lloró ni se quejó, como yo esperaba. En cambio, extendió sus manitas hacia arriba, tratando de agarrar el aire entre nosotros. ¿Qué quieres? Le pregunté, con una voz extrañamente suave en la silenciosa habitación. Megumi siguió extendiendo las manos, emitiendo pequeños sonidos de esfuerzo. Después de un momento de vacilación, extendí mi dedo hacia él. Su pequeña mano lo agarró con una fuerza sorprendente, y algo cambió dentro de mí, una sensación que no podía nombrar, a la vez incómoda y extrañamente agradable. No me tienes miedo, observé, estudiando su rostro. Todo el mundo me teme. Así es como me gusta. Megumi gorjeó en respuesta, sin soltar mi dedo. Deberías estar durmiendo, le dije, intentando retirar mi mano. Su agarre se tensó y su rostro se arrugó en lo que parecía ser el comienzo de un llanto. Está bien, suspiré, permitiéndole seguir sujetando mi dedo.
Pero no esperes que te cante o te cuente historias como hace tu padre. Yo no soy así. Sin embargo, unos minutos más tarde, me encontré tarareando una antigua melodía, una que mi cuidadora me había cantado hacía tanto tiempo que casi había olvidado que existía. La melodía me vino a la mente en fragmentos, pedazos de un recuerdo que había enterrado bajo siglos de conquistas y destrucción. Cuando una sirvienta entró un rato después y me encontró cantando en voz baja al bebé, que ahora dormía, la silencié con una mirada que le prometía la muerte si hablaba de lo que había presenciado. Pero volví la noche siguiente. Y la siguiente. Cada visita se hacía más fácil que la anterior. Aprendí a sostenerlo correctamente, apoyando su cabeza como hacía Toji. Descubrí qué canciones le gustaban más, qué historias le llamaban la atención. Me di cuenta de que disfrutaba de esos momentos de tranquilidad con mi hijo, lejos de las expectativas y los deberes del imperio. Una noche, mientras lo volvía a acostar en su cuna, me di cuenta de repente de que había empezado a querer a ese pequeño ser, a quererlo de verdad, no como un heredero o una extensión de mí mismo, no solo por instinto, sino como una persona por derecho propio. La revelación fue inquietante. Si podía querer a Megumi de esta manera, si podía actuar poco a poco, inconscientemente, aceptarlo, ¿qué significaba eso para mis sentimientos hacia su padre? La crisis de las babosas me había pillado desprevenido. Los informes sobre el ataque a la Tierra me parecieron inicialmente insignificantes. Solo otro planeta atrasado enfrentándose a otro aspirante a conquistador. Pero cuando supe que Toji había ido a enfrentarse a esta amenaza, sentí un nudo en el estómago. Estará bien, me dije a mí mismo, revisando los informes imperiales con una calma forzada. Me ha igualado en combate. Esta criatura Slug no es nada comparada con nosotros. Sin embargo, cuando me enteré de que Toji había resultado gravemente herido, posiblemente moribundo, sentí algo que nunca antes había experimentado. Pánico genuino. Mi corazón se aceleró, mis manos temblaban, mi respiración se volvió entrecortada. Por un momento, pensé que estaba siendo atacada, que mi cuerpo respondía a alguna amenaza invisible. Pero la amenaza no era para mí. Era para él. Antes de que pudiera procesar lo que estaba haciendo, me dirigí a grandes zancadas hacia mi nave espacial personal, dando órdenes a gritos para que se prepararan para una salida inmediata. Hija, la voz de mi padre me detuvo en el pasillo. ¿A dónde vas con tanta prisa? Me volví hacia él, luchando por mantener mi compostura imperial. A la tierra. Toji está herido. ¿Y crees que esto requiere tu atención personal? Su tono era neutro, pero sus ojos me estudiaban con una intensidad incómoda. Es el padre de mi hijo, respondí con rigidez. Su pérdida sería inconveniente. Inconveniente, repitió mi padre, con una leve sonrisa en los labios. Ya veo. ¿Qué otra cosa podría ser? Espeté, perdiendo la compostura. ¿Qué otra cosa podría ser? Se hizo a un lado, indicándome con un gesto que continuara. No quiero entretenerte. Si se trata simplemente de una cuestión de conveniencia. Ignoré la mirada cómplice de sus ojos mientras pasaba junto a él. No me apresuraba a ir a la tierra porque tuviera miedo o sintiera amor por Toji, me dije a mí misma. Era simplemente práctico garantizar la supervivencia de alguien con su poder y su posición. Cuando mi nave llegó a la tierra, ya era demasiado tarde. Toji ya había regresado a la capital imperial, transformado por su batalla con Slug. Los informes que recibí eran preocupantes. Le faltaba un brazo, dependía de un soporte vital y su ki se había alterado fundamentalmente, convirtiéndose en algo destructivo e incontrolable. Cuando finalmente lo vi en los pasillos del palacio, apenas lo reconocí. El daño en su cuerpo era evidente incluso a través del traje, sus movimientos eran más rígidos, más deliberados. Pero lo que realmente me impactó fue el aura que lo rodeaba. Energía destructiva en estado puro, similar a la que solo había sentido una vez antes, en presencia de otro ser, Lord Beerus. Por primera vez, comprendí lo que significaba temer a alguien, y amarlo. Después de la conversación en el jardín, después de que le pidiera tiempo y él accediera a esperar, comencé a practicar lo que diría cuando estuviera lista. En la intimidad de mis aposentos, ensayé expresiones, probé frases, intenté encontrar palabras que no me hicieran parecer débil o vulnerable. He considerado tus sentimientos, diría, manteniendo mi dignidad imperial. Y los encuentro, no del todo desagradables. No, eso no serviría. Tu desempeño como padre de nuestro hijo ha sido satisfactorio. Estoy dispuesta a considerar un acuerdo más permanente entre nosotros. Demasiado frío, demasiado formal. Yo, realmente, también te quiero. Mejor, pero aún no del todo bien.
La verdad era que no sabía cómo expresar lo que sentía. Una vez le dije que lo amaba, pero eso fue en el calor del momento. El mundo mismo se sentía pequeño, debería ser más grande. El amor es una palabra demasiado pequeña para lo que siento por él, inadecuado. ¿Cómo se expresa algo para lo que no hay vocabulario? Cuando finalmente reuní el valor para acercarme a él, para intentar algún tipo de confesión, lo encontré en el pasillo que conducía a las habitaciones de nuestro hijo. Al verlo allí, a ese ser poderoso que se había convertido en el padre que mi hijo merecía, me invadió una extraña mezcla de emociones. Gratitud, admiración, celos y algo más, algo cálido y aterrador. En lugar de las palabras que había ensayado, levanté la mano para abofetearlo, un acto reflejo nacido de la confusión y el miedo. Él me agarró la muñeca sin esfuerzo, con su voz mecánica y fría, y declaró: "No estoy de humor para tus juegos". Luego me empujó a un lado como si no fuera nada, y mi cuerpo golpeó la pared con tanta fuerza que agrietó los paneles ornamentados. Me deslicé al suelo, más sorprendida que lastimada. Nadie me había maltratado así desde, bueno, nunca. Al pasar junto a mí, su mirada se posó en el colgante que tenía en la palma de la mano abierta, el fragmento de mi bioarmadura que él había convertido en un colgante y que había sido recuperado. Se detuvo, luego se agachó ante mí, con el rostro enmascarado que no revelaba nada, y tomó el colgante de mi mano. No lo detuve. No podía hablar, no podía explicar por qué lo tenía ni lo que significaba para mí. Simplemente lo observé mientras se levantaba y continuaba su camino, con el colgante agarrado en su mano mecánica. Después de que se marchara, permanecí en el suelo, tocando el lugar de mi pecho donde descansaba mi propio colgante. Por primera vez en siglos, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Rápidamente, con ira, me las sequé, horrorizada por mi propia debilidad. Pero en la intimidad de ese pasillo vacío, finalmente admití la verdad ante mí misma. Lo amaba. Yo, Freeza, emperatriz del universo, amaba a Toji Fushiguro. Y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Durante un mes intenté fortalecerme y pronunciar palabras de aceptación. Pero entonces llegó. Inesperado. Como una de las supernovas instantáneas de Kohler, pero más rápido. Megumi se estaba muriendo. Y era por el poder y la presencia del hombre al que amaba. Cuando mi padre se enfrentó a Toji, me quedé paralizada, dividida entre mi hijo en mis brazos y el hombre al otro lado de la habitación. Vi cómo la comprensión se reflejaba en el rostro de Toji, seguida del horror y luego de la determinación. Sin decir una palabra, se lanzó a través del techo del palacio, creando un camino de destrucción mientras huía para salvar a nuestro hijo. Quería gritar, decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Una vez más, me había quedado callada cuando debería haber hablado. Durante 3 semanas, no tuve ni idea de dónde estaba ni qué hacía. Me centré por completo en Megumi, convirtiéndome en su principal cuidadora a medida que su estado empeoraba progresivamente. Le leía textos antiguos, le cantaba las canciones de mi infancia, lo abrazaba mientras dormía intranquilo. Cada noche, me encontraba en la terraza del palacio, mirando las estrellas, preguntándome dónde estaría Toji entre ellas. ¿Estaría buscando una cura? ¿Se habría alejado simplemente para evitar más daños? ¿Qué estaría haciendo? Vuelve, le susurré al indiferente cosmos. Ahora estoy preparada. Te lo contaré todo. Solo vuelve con nosotros. Pero las estrellas permanecieron en silencio y Megumi siguió desvaneciéndose. Ahora, mirando su cuerpo en el suelo de la sala médica, comprendí la terrible ironía de todo aquello. Había vuelto, como yo había deseado. Había salvado a nuestro hijo, como yo había esperado. Y había muerto, como yo había temido. Pero nunca le había dicho lo que necesitaba decirle. La habitación se sumió en el caos a mi alrededor. Goku corrió al lado de Toji, comprobando si daba señales de vida. Bulma gritaba pidiendo equipo médico. Mi padre permanecía inmóvil, con una expresión indescifrable, mirándome a mí en lugar de al guerrero caído. Los gritos de Megumi atravesaron el ruido, con sus pequeñas manos extendiéndose hacia donde había caído su padre. Algo en ese sonido, el dolor puro y sin filtros de un niño que pierde a su padre, rompió mi parálisis. Me acerqué y abracé a mi hijo con una ternura que nunca antes había mostrado en público. Lo abracé con fuerza, dejándole que enterrara la cara en mi hombro mientras sollozaba. Papá, sollozó. Quiero a papá. Lo sé, susurré, sorprendiéndome a mí mismo con la ternura de mi voz. Lo sé. Piccolo dio un paso adelante, con expresión sombría pero decidida. Podemos traerlo de vuelta con las bolas dragón, anunció. Toji nunca ha muerto antes.
El dragón puede resucitarlo. Una chispa de esperanza se encendió en mi interior, rápidamente extinguida por una risa áspera, desconocida y, sin embargo, ligeramente familiar. El extraño Saiyan que había llegado con Toji, Bardock, alguien lo había llamado así, y por alguna razón me sonaba ligeramente familiar, negó con la cabeza. ¿Las bolas dragón? Dijo con voz amarga. ¿Te refieres a esas esferas que invocan a los dioses dragón? No tienes suerte. Todas las miradas se volvieron hacia él mientras continuaba. Toji irrumpió en el mismísimo infierno y luego se abrió paso a la fuerza hasta el cielo. Ha violado el orden cósmico. Los dioses lo sellarán tan profundamente en el infierno que ninguna magia podrá alcanzarlo. La sala quedó en silencio mientras Bardock explicaba lo que había hecho Toji. Cómo había destrozado la realidad misma, luchado contra los campeones del cielo y desafiado la ley divina para salvar a Megumi. Escuché, con la mente luchando por procesar lo que estaba oyendo. Toji había ido literalmente al infierno por nuestro hijo. Había desafiado a los propios dioses, sabiendo las consecuencias, sabiendo que tal vez nunca volvería. Y yo nunca le había dicho que lo amaba. La comprensión me golpeó aún más fuerte que antes. Todo mi poder, todas mis conquistas, todo mi miedo cuidadosamente cultivado, nada de eso importaba. Había fallado en lo único que realmente importaba. No había sabido aceptar el amor hasta que fue demasiado tarde, no había sabido expresarlo cuando tuve la oportunidad. Pero quizá no era demasiado tarde. No del todo. Miré a Megumi, que se había calmado en mis brazos, con sus ojos violetas, mis ojos, mirándome con una confianza que yo no había hecho nada para ganarme. Luego miré el cuerpo de Toji, inmóvil y destrozado en el suelo. Mío. Ambos eran míos. Y yo protegía lo que era mío, sin importar el precio. Me volví hacia mi padre, con la decisión tomada. Quiero entrenar contigo, le dije, con voz firme a pesar de la tormenta de emociones que se agitaba en mi interior. A partir de ahora. Mi padre arqueó ligeramente las cejas, lo más parecido a mostrar sorpresa que había hecho nunca. ¿Con qué fin, hija? Lo miré fijamente, sin pestañear, con una determinación que se endurecía a cada instante que pasaba. Me haré lo suficientemente fuerte como para entrar en el infierno y traer de vuelta al hombre que amo. Por primera vez en mi memoria, mi padre me sonrió con auténtico orgullo. La dinastía fría toma lo que es nuestro, dijo, sin importar quién se interponga en nuestro camino, ni siquiera los dioses. Miré a Megumi, luego al cuerpo de Toji, e hice una promesa en silencio. Espérame, Toji. Esta vez no llegaré demasiado tarde. Horas más tarde, me encontraba solo en una habitación privada donde habían depositado el cuerpo de Toji. Había despedido a los guardias, desactivado los sistemas de vigilancia y sellado las puertas. Por una vez, no necesitaba testigos de mis acciones. Me acerqué a su cuerpo y estudié su rostro. La cicatriz que lo atravesaba en diagonal, las líneas de dolor grabadas alrededor de sus ojos, la boca que una vez me había sonreído al otro lado de una fogata en ese planeta selvático donde todo había comenzado. Tonto, susurré con la voz quebrada. Tonto absoluto. Sin previo aviso, las emociones que había estado reprimiendo estallaron. Me lancé sobre su cuerpo y golpeé su pecho con los puños. Se suponía que debías esperarme. Grité, con la voz ronca por el dolor. Te pedí tiempo y me lo diste, pero luego me abandonaste por completo. Las lágrimas corrían por mi rostro, las primeras que derramaba abiertamente desde mi infancia. No hice ningún intento por detenerlas, permitiéndome este momento de completa vulnerabilidad. Te odio por haber muerto. Sollocé, con las palabras saliendo a borbotones en un torrente de emociones contradictorias. Te quiero. ¿Cómo te atreves a abandonarme, a abandonarnos? Apreté mi frente contra la suya, con mis lágrimas cayendo sobre su rostro frío. Eres mío, Toji Fushiguro, susurré con fiereza. Como yo soy tuya. Retrocedí y me sequé las lágrimas, endureciendo mi determinación una vez más. Yo era Freeza, emperatriz del universo. Había conquistado galaxias, destruido planetas, sometido a civilizaciones enteras. Y ahora conquistaría la muerte misma. Ni siquiera la muerte ni los llamados dioses te alejarán de mí, prometí con voz baja y decidida. Destruiré el mismísimo infierno para encontrarte. Por primera vez en mi existencia, yo, la emperatriz que nunca se había arrodillado ante nadie, me arrodillé junto al cuerpo del único hombre al que había amado, haciendo una promesa que sacudiría el cosmos. Espérame, susurré. Esta vez no llegaré demasiado tarde.